bienvenidos. Nos adentrando más y más en el libro del Apocalipsis. Y antes de comenzar el tema de los dos testigos, debo decir algo respecto al capítulo 10 de Apocalipsis, relacionado con el ángel y el librito. Y es algo relacionado al librito que se le da a comer a Juan. También entra en la percepción ambiental de Juan, como experiencia real, pero inexplicable para él, como profeta. Como ya lo hemos expuesto anteriormente, él no tiene muchos puntos de comparación. Por ejemplo, tenemos en el versículo 2 la imagen de un ángel que tenía en su mano un librito abierto. Y aquí hay una cosa interesante: y su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Para que fuese literalmente real lo visto por Juan, debería ser un ángel de tremendas dimensiones para tener puesto un pie en el continente y otro pie en el mar. Por lo que solamente debemos entender esto como una percepción visual que existía dentro del lugar, vamos a decir, para respetar un poco y no ser tan alienígena para expresarme. En el lugar donde él estaba, existía también en el centro del salón un mar de vidrio, que era, y yo creo que aún sería muy llamativo, un lugar donde se divisa la tierra a distancia, los contornos de los continentes y por supuesto la mancha azul de los océanos. Si estamos flotando en una habitación que tiene el piso de vidrio y luego alguien como ese ángel se pusiese de pie con sus piernas un poco abiertas, desde mi punto de vista parecería que él estuviese pisando un pie en el continente y otro pie en el mar, pero es del punto de vista de mirarlo con un piso transparente que a su vez mira hacia la tierra, lo que literalmente sería imposible por los tamaños, más aún si tenía un librito chiquitito en la mano. Muchos babilónicos han querido darle, como ocurre con todo el Apocalipsis, una interpretación que es, en general, nos dice que el librito es como una Biblia chiquitita, digamos, como un diccionario de bolsillo, y que el comerla es como comer la palabra de Dios, que al inicio es dulce, pero después se pone amarga porque muestra nuestras pecaminosas verdades y la palabra en sí es muy potente. Pero el contexto es otro. Juan está exiliado y desterrado en una isla que se llama Patmos. Esta isla no es muy fértil, por lo que su alimentación es limitada. A esa altura, que ya llevaba un avanzado tiempo de exilio, porque el Apocalipsis fue dado al final de ese exilio, fue dado al final de su estadía en esta isla, por lo que su estado nutricional es muy deficiente, por decir menos, por lo que deciden darle un potente golpe vitamínico y proteínico en este llamado librito, no olvidando que para Juan un librito no era como un mini diccionario de ahora, sino que un libro para Juan es un rollo, por lo que la mano del ángel es un tubito semejante a una pila, de estas pilas que ponemos en las radios, que son como un tubito. Juan la toma este rollito, o este tubito, o esta cápsula, y se la come. Significa que no era tampoco una pastilla, porque si no se la habría tragado. Si hubiese sido muy chica, se la habría tragado. Pero dice que se la come. Y este era dulce. Y por supuesto tuvo consecuencias en su estómago, que estaba débil, con una serie de falencias. Y muchas veces, algunos de nosotros que hemos sobrepasado la saciedad al comer, sobrevienen problemas muy similares a los que tuvo Juan, que son unos dolores estomacales y se amarga un poco el vientre. Y en este caso Juan, como dije, trae un problema nutricional y es rehabilitado en su organismo, desde su estómago hacia el resto del cuerpo. Lo que también conlleva el mensaje final. Después de dejarlo en condiciones nuevamente, se le dice que su cautiverio está llegando a su fin, diciéndole que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y ya inicialmente nosotros mostramos, Juan no muere en la isla de Patmos, sino en la ciudad de Éfeso, donde tiene su sepultura y donde incluso había construido una casa para vivir con María, la madre de Cristo, que él la había encargado a su cargo. Y él, muy obediente a esto, se la lleva de la Tierra Santa y emigran a Asia.
donde se establecen en el periodo final, gracias a este librito, a este rollito nutricional, se le agrega lo necesario como para que continúen las fuerzas necesarias. Debo entender también que, aprovechando y el estar en esa maravillosa residencia estelar, aprovecharon de sacarlo de la isla en ese momento. No me imagino tomarlo de la isla y dejarlo en la isla nuevamente, sino que, como esto fue al final del proceso, lo toman, lo sacan y obviamente, al igual que Enoch, lo transponen y lo dejan en algún lugar de Asia y muy posiblemente en Éfeso. Bien, entramos a los dos testigos. Es evidente que siempre debemos considerar que la humanidad no puede ser más desarrollada tecnológicamente que Dios. Por el contrario, en este contexto, Juan es inmerso en una realidad virtual al ser llevado a medir un templo que no existe en su época, ya que el templo que en el exilio de Juan existía era un montón de escombros, porque había sido destruido específicamente por Tito Vespasiano el año 70, quien destruyó a Jerusalén y a su templo, cumpliendo con la profecía de Jesucristo de Mateo 24, donde anuncia que de Jerusalén y del templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Por lo que en esa inicial toma la vara y mide el templo en una imagen muy real y que ahora solo podríamos entender como una realidad virtual, comienza el mensaje a los dos testigos en una proyección del tercer templo, que debe ser reconstruido dentro de muy poco, lo que precipitará el fin de los tiempos y el periodo final, ya en plena gran tribulación y en los 3 últimos años y medio o 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, todas las mismas enunciaciones de una fecha que corresponden a la media semana faltante de las 70 de Daniel, dadas al pueblo y a la santa ciudad, junto con su templo. Acá se le dice a Juan que la santa ciudad será entregada a los gentiles, o sea, a los no judíos, por 42 meses, que coincidirá con la aparición de estos dos testigos, que profetizan o predican la misma cantidad de tiempo, y solo dicho de una forma distinta, por 1260 días. Estos testigos, ¿quiénes son? Bueno, el texto nos dice que son los dos olivos y los dos candeleros, y esto es una referencia a la profecía de Zacarías 4, 11, 14, que en resumen nos habla que estos dos olivos y estos dos candeleros son los dos ungidos o apartados que están en la presencia de Dios. Por lo que cabe preguntarse, ¿quiénes podrían estar en la presencia de Dios como exclusividad, como apartados, como ungidos? Profetas que hubiesen librado la muerte. Para muchos babilónicos, Enoch es uno de los postulantes más serios, a pesar de que la interpretación de los dos testigos, en muchos casos casi irrisorios, se nos dice de que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, no dando pie a que fuesen dos personajes. Pero para algunos otros, Enoch es un postulante, ya que la Escritura dice que fue traspuesto para no ver muerte, para confusión y error de los que creen esto. Se cree que este personaje está vivo en el cielo, pero es la propia Biblia que desmiente esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nombra una serie de patriarcas, dentro de los cuales se nombra a Enoch, y que conste que en este caso se le dio una abducción o se le libró de una muerte inminente a manos de sus enemigos, por lo que Dios lo traspuso o lo cambió de lugar en este mundo, para que sus enemigos no lo mataran y no viera la muerte en su periodo de vida. Y esto se confirma, continuando con el relato del libro de Hebreos, en el versículo 13, cuando ya ha pasado por varios patriarcas, se nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolos y reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.
conforme a la fe murieron todos estos, y está nombrando a Enoc dentro de ellos. Por lo tanto, yo debo creerle a la Biblia y no a los profetas de esta tierra. El más seguro que está dentro de la presencia de Dios es Elías, que fue llevado en un torbellino al cielo, estando en compañía de su condiscípulo Eliseo. De hecho, es el gran esperado por Israel. A Cristo muchas veces lo interrogaron al respecto. ¿Qué dice de Elías? ¿Viene o no viene? Pusieron en duda incluso la venida del Mesías por ese hecho, porque ellos esperaban que se cumplieran las palabras de Malaquías, que decía que tenía que venir Elías primero antes que el Mesías. Pero lo que no entendían ellos, de que en el misticismo se estaba hablando de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del Mesías, y no de la primera. El otro candidato es Moisés. ¿Por qué? Porque no tiene sepultura entre nosotros, entre los mortales, que fue dejado en el monte. Y más encima Josué dice que aunque se daba por muerto, nunca se oscurecieron sus ojos, ni perdió su vigor. Y al igual que todo Israel, Babilonia hoy acepta la muerte de Moisés como un hecho concluyente. Pero Dios al instante envía a su príncipe arcángel, guerrero, lo más grande del ejército de los cielos, a retirar el cuerpo de Moisés. Y obviamente una orden divina de esa magnitud debía cumplirse. Y de hecho se cumplió. Más aún considerando que Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. No necesitaba un cuerpo muerto. Con solo ciertas preguntas logramos entender que Moisés fue rescatado para una misión más importante. Por ejemplo, preguntarnos ¿por qué rescatar un cadáver? ¿Estaba realmente muerto o era un estado comatoso? ¿Por qué enviar a un ser de tan alto rango a buscar un simple cadáver? ¿Por qué a su vez también en la parte enemiga Lucifer, que era el más alto en rango, también quería su cuerpo? Si aún Moisés está vivo hoy, ¿tenemos evidencia de su estado? ¿Tienen además estas evidencias una relación con Elías? Bueno, la respuesta a esto es sí. Una de las evidencias más concretas es que 1200 años, escuchen bien, 1200 años después de que todo Israel aceptó la muerte de Moisés, de que todo el mundo aceptó la muerte de Moisés, se aparece en el ministerio de Cristo. Y justamente junto a quien reconocemos como un arrebatado o abducido al cielo, Elías, que es indiscutido, elegido por Dios. Esto se da en el contexto de la transfiguración, donde Cristo toma a algunos de sus discípulos y sube a un monte, y de pronto, apareciendo una nube, se vuelven muy claras por la iluminación las ropas de Jesucristo y su cara, su rostro, y aparecen, evidentemente descendidos de aquella nube, Elías y Moisés conversando con Cristo, hablando con él. Imaginen la impresión de los discípulos. Y como Pedro era un poco astuto, un poco inteligente, con una habilidad espiritual distinta al resto, y como una forma de confirmar lo que espiritualmente sentían ellos, que esas presencias eran Elías y Moisés, esos dos personajes eran Elías y Moisés, y personajes físicos, se acerca a Cristo interrumpiendo un poco esta conversación y le dice: ¿quieres que te hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No ofrece solo 3 enramadas, sino que da los nombres, esperando ser contradecido. Que Cristo le dijera: no, ¿quién te dijo que era Elías y Moisés? Estos son ángeles. Pero Cristo no dijo nada, porque obviamente eran Elías y Moisés. Dios no puede hablar mentiras tampoco, por lo tanto, eran Elías y Moisés conversando con él. Por lo que su silencio fue una confirmación que estos realmente eran Elías y Moisés. Aún hoy, esta imagen para nosotros sería contundente y maravillosa, por supuesto. Otro antecedente importante está en el libro de Malaquías, que nos enfrenta a los últimos momentos de la historia humana, a la antesala de la segunda venida de Cristo, que para él es la antesala de la venida del Mesías y la venida de Jehová a esta tierra, que en el fondo para nosotros es lo mismo. En esta, Malaquías menciona a estos dos personajes. Menciona primero a Moisés, que no nos olvidemos de él, dice, y después menciona a Elías, cumpliendo una labor importante, y es este texto que está grabado y cincelado en el pueblo de Israel. Pero volviendo al Apocalipsis, ¿cómo podríamos relacionar
a los dos testigos con Moisés y Elías? ¿Existe algún indicio que nos indique que ellos son realmente los dos testigos? Bueno, en Apocalipsis 11:6 nos da la clave nombrando dos poderes específicos que marcaron las señales hechas por Elías y Moisés en su transitar por este mundo durante sus pasadas vidas. Número 1, dice el texto que tenían el poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo esto? Pues Elías. Elías en su época oró fervientemente para cerrar el cielo, para que no lloviese. Y coincidentemente, como es toda la verdad, siempre la verdad es una coincidencia una tras otra, cerró los cielos por 3 años y medio, al igual que acá el tiempo dado para que ellos puedan enunciar el Evangelio. La segunda evidencia o señal es que tienen el poder para convertir las aguas en sangre. ¿Quién no va a entender que esta señal corresponde a Moisés? Y que esta fue incluso la primera plaga en Egipto, que rompe ese hielo de que Moisés no se sentía el indicado. Y enunciar una plaga con la seguridad de convertir el agua en sangre es dar el paso inicial hacia la gloria. Para aquellos despiertos, ese pequeño grupo de despiertos, estas dos evidencias son la lógica y clara indicación de que los dos testigos son Elías y Moisés. Y el mundo, al igual que Babilonia, no los espera. Por lo tanto, como no los espera, no los aceptará. Y son ellos que cumplen el texto que dice que será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ya lo he expuesto anteriormente. Ni la iglesia falsa, madre, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, ha logrado predicar el Evangelio a todo el mundo. Y no lo va a lograr porque existen lugares herméticos espiritualmente, como el islamismo, como el budismo, como las religiones orientales. Son muy difíciles de blanquear. La religión de Babilonia la Grande no es representativa del Evangelio de Cristo, más encima. Por lo tanto, Cristo no tiene una religión que lo represente, sino solo un grupo reducido de personas que conforman la iglesia espiritual. Por esto, en el mismo contexto, el que le entienda, en la profecía relacionada con esto, que fue la de Zacarías que acabamos de leer, se nos dice de que, o sea, no con ejércitos, sino con su espíritu, se logran las cosas. Y justamente estos dos personajes son los más indicados para realizar esa magnífica labor. ¿Quién mejor que Elías, que se enfrentó a otra mujer en el pasado, a Jezabel? ¿Quién mejor que Moisés, que se enfrentó a Faraón y sus huestes? Estos profetas recorren el mundo con señales y prodigios, dando a conocer la inminente venida de Jesucristo. Una vez concluida su misión, son apresados y eliminados por el inicuo, aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios, que estará gobernando desde Jerusalén, porque ya se habrá establecido, como lo dice Daniel, la abominación desoladora, que es este inicuo. Una vez que los aprese, los matará y los colgará. Sus cuerpos quedarán expuestos al público, y todos los pueblos y naciones que habían sido visitadas por estos personajes y repudiaron el mensaje de estos y a estos profetas se alegrarán de su muerte. Después de 3 días y medio resucitarán por el poder de Dios y serán rescatados y siendo alzados en el aire y recibidos por una nave nube. En ese momento de que sean tomados, se iniciará el gran terremoto, que es el mismo descrito en temas anteriores, el que hará temblar toda la tierra. Este es el segundo ay, que está dentro del ángel con la sexta trompeta. Inmediatamente aparece la séptima trompeta, que es tocada para anunciar la segunda venida de Cristo, y el último conflicto bélico, donde las naciones verán la segunda venida de Cristo como una invasión extraterrestre y tomarán todo su arsenal para enfrentarse al Hijo de Dios. Y el texto lo dice de esta manera, que Cristo vendrá a destruir aquellos
que destruyen la tierra. La destruyen con su contaminación, la destruyen con sus bombas atómicas, la destruyen con sus guerras. Y ahora con su enfrentamiento al Rey de Reyes. Volvemos a topar otra vez en la segunda venida de Cristo. Y nuevamente en el próximo capítulo se nos vuelve atrás. Y muy atrás. Espero que los despiertos hayan entendido claramente cómo se va a desarrollar la gran tribulación. Y ya entendiendo qué personajes van a cooperarnos, qué personajes son estos dos testigos, Elías y Moisés, y que algunos tendrán la oportunidad, tarde o temprano por supuesto, pero más temprano los que hayan quedado acá, tendrán la oportunidad de estrechar la mano de estos grandes personajes, de abrazarles, de atenderles, de escucharles. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión con el capítulo 12 de Apocalipsis. Que Dios les bendiga.